Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma, el canal Ecuador en directo. Estamos este día martes 15 de octubre, 10 de la mañana, 50 minutos, una hora menos en las Islas Galápagos. Esto confirma que estamos saliendo en vivo y nos vamos a ir 7 horas más adelante. Allá será la tarde. Quiero ofrecer disculpas, trabajamos en condiciones un poco precarias, con pequeñas plantas, no hay servicio de energía eléctrica. Acá donde yo estoy haciendo el programa no hay energía eléctrica, trabajo con una pequeña planta y a veces estamos sometidos a pequeñas variaciones de voltaje que hacen que se nos caiga la señal y tenemos que recuperarla. El canal en Guayaquil tiene una planta mucho más grande, más profesional, también está encendida la planta en Guayaquil porque no hay energía en Guayaquil, en el sector donde está el canal. Pequeña explicación para la gente, ¿no? Y agradecerle la paciencia también a la gente, como agradecerle la paciencia a Rafael Correa, que está en Bélgica y que también ha debido esperarnos por estos problemas técnicos. Buenas tardes, Rafael. Tardes para ti, mañana para mí. Hola, Javier. Tú sabes que una de las tantas virtudes que adorna mi personalidad es la paciencia, así que no hay problema. Un inmenso abrazo y bueno, es increíble lo de la falta de electricidad, ¿no? ¿Este programa es en vivo o grabado? En vivo, en vivo. Y va a quedar colgado. ¿Ah? Y había mucha gente esperándolo y ya empezaban a mandarnos a sálvese a la parte. Porque no entraba el programa. Así que por eso he empezado con esa pequeña explicación, con el cariño que siempre se merece la audiencia. Rafael, te quiero poner un pequeño X para entrar ahorita, así que a Jorge le voy a pedir que ponga ese X que habíamos programado, Jorge. Qué feo ese nombre ahí, X, ¿no? ¿Por qué lo cambió este? Pero bueno. Mira, ahí lo tienes. Ricardo Novoa Bejarano. Yo sí tengo visa para ir a USA. Ustedes preguntan, ¿no? Y a mí me encanta lo que le dice Andrés Arauz, ¿no? Con una síntesis propia de la capacidad de Andrés. Y tienes luz. Y luz tienes. Con eso está todo respondido, todo resuelto, ¿no? Tiene visa, pero no tiene luz. Como que si la visa de Estados Unidos es el certificado. Tiene visa Paraguay, tiene visa los Isaías, tiene visa Pedro Delgado, y no tuvo visa, por ejemplo, Gabriel García Márquez o la fiscal de La Haya, de la Corte Penal de La Haya, cuando empezó a investigar los crímenes de Estados Unidos. Así que, ¿de qué se jacta Ricardo Novoa si eso no hay ningún certificado de honorabilidad? Sí, algunas veces es certificado de calidad de esbirro, que creo que es su caso. Y te quiero proponer otro chiquitito, de Aitor Martínez, que es este abogado, que lo conoces tú, que forma parte del equipo con Baltasar Garzón, que hizo la defensa de Julian Assange, y que también es abogado de Jorge Glass. Así que veamos ese pequeño X de Aitor Martínez, para conocer más sobre el uso político de las sanciones del Departamento de Estado, @State Department, impuestos @Masi Rafael y @Jorge Glass. En 2020 sancionaron igualmente a la fiscal de la Corte Penal Internacional por investigar crímenes de militares norteamericanos en Afganistán. Está en inglés el texto. Yo tengo una pequeña traducción cortita, solo para compartir con las personas, con la gente. Hoy dice ese texto: Estados Unidos está tomando medidas para proteger a los estadounidenses de una investigación injusta e ilegítima por parte de la Corte Penal Internacional, que amenaza nuestra soberanía y representa un peligro para Estados Unidos y nuestros aliados. Estados Unidos es un firme defensor de la justicia en todo el mundo, pero no es parte del Estatuto de Roma que creó la CPI, Corte Penal Internacional, ni tampoco hemos aceptado nunca su jurisdicción sobre nuestro personal. La imprudencia de la CPI nos ha obligado a llegar a este punto y no se puede permitir que la CPI, la Corte Penal Internacional, siga adelante con su persecución política del personal estadounidense. Esto pasó
lo puedes quitar, Jorge, ¿no? En 2020, cuando le quitan la visa al fiscal de la Corte Penal Internacional, en 2020, porque lo acusan de perseguir a los estadounidenses que cometieron crímenes en Afganistán, para que veas, ¿no? Pero en este caso, le quitan la visa a un africano, o es mujer, que Mujer. inicia una acción penal contra Estados Unidos, los responsables de los crímenes en Afganistán. Y yo me preguntaba, al leer este texto, ¿y cuál es la acción que tú le has seguido a los estadounidenses para, después de 4 años de esa sentencia ridícula por influjo psíquico que te impusieron, ahora te sancionan? Es evidente la manipulación política, el timing que ellos manejan. Me imagino que tú haces una lectura similar. Y la doble moral, pues si tienen a Maguad, condenado a 8 años por peculado y que salió corriendo del país, tienen a los Isaías, tienen a Pedro Delgado. O sea, son unos sinvergüenzas, ¿no? Y yo creo que algunas veces subestimé lo que significó para ellos, porque uno decía, bueno, hice lo que tenía que hacer, lo hicimos bien, trabajamos día y noche, no debemos temer nada, ¿no? Pero ellos no pueden aceptar un gobierno insumiso, exitoso. Y entonces para mí esto es un mensaje, sobre todo, un mensaje de lo que son capaces de hacer, ¿no? Y que estemos preparados para todo. Lo que es inaudito, realmente inaudito, ¿no? Es que metan a la familia. No lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, esto era en la Edad Media, cuando había responsabilidad por lazos consanguíneos, pero en la época moderna, ningún Estado civilizado mantiene esto. La responsabilidad penal, si fuera yo un corrupto, Jorge Glass fuera un corrupto, es individual, porque involucra a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, incluso que eran menores de edad en esa época. Publican sus nombres, poniendo en peligro la seguridad. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo incluso los que nos odian pueden aceptar esas cosas, esas canalladas? ¿Cómo Estados Unidos se puede prestar para eso? Yo era los que defendía a Estados Unidos frente al antiimperialismo ultranza, algunos colegas progresistas cuando era presidente. Tengo que reconocer, como publiqué, que el equivocado era yo. El imperialismo existe y no tiene límite ni escrúpulos, son capaces de cualquier cosa. Tú tuviste ahora poco una entrevista con Atilio Borón y otros en Argentina. Desde Argentina te entrevistaron por esta misma vía, Zoom. Y ahí a Atilio Borón le contaste que una experiencia, una anécdota con Hugo Chávez, cuando no se renovó el convenio de la base de Manta, que no es en rigor una base. Esa es otra cosa que tenemos que aclarar, es un FOL, ¿no? No es en rigor una base lo que tenían los estadounidenses en Manta, pero la anécdota es que cuando le cuentas a Hugo Chávez, Chávez te dice: Rafael, no te lo van a perdonar nunca, en algún momento te van a pasar la factura. Llegó ese momento. Bueno, en primer momento llegó aquello. A mí no me han dejado ser expresidente. Da hasta risa, ¿no? Verla cuando te entrevistan. Y no cree que es mejor retirarse. ¿Y por qué ha vuelto a la vida política? Yo quise retirarme, quise ser expresidente. Y nunca me lo permitieron. Empezaron a difamar a mi gobierno. Y yo tengo que defender lo que hicimos durante 10 años. Nos traiciona Moreno. En lugar de indignarse todos por el fraude democrático, saltaron como cheerleader porque era contra Correa. Empezaron a caer uno tras otro indagaciones penales, juicios uno más ridículo que el otro, 55 indagaciones penales tuve en total. Juicios administrativos, civiles por Contraloría, como 90 millones en multas, que mal uso de avión presidencial, que certificados de tesorería mal dados, incluían hasta el presidente de la República. Entonces me quitaron la pensión vitalicia, me quitaron la seguridad presidencial, me quitaron el seguro de vida que tenía el Seguro Sucre, me quitaron, que era pública, acuérdate. Me eliminaron el Instituto de Pensamiento Político y Económico, el instituto que creé antes de dejar Ecuador. Lo eliminó José Valencia, canciller de la República. Nos robaron el partido político. ¿Y por qué Correa vuelve a la política? Porque no me dejaron retirarme la política. Son hasta inconsecuentes. En todo caso, eso no lo han perdonado nunca. Yo creo que es eso, y lo de Julian Assange, como te digo, algunas veces uno subestima
su importancia, pero a nosotros nos espía hasta la CIA. Tú mencionabas a Aitor Martínez, que trabaja con Baltasar Garzón. Ellos llevan el juicio en España, porque una de las reuniones que espiaron con fotografía, se hicieron allanamientos, están todas las pruebas, es con Baltasar Garzón, y él los está demandando a esta empresa que debió servir para darnos seguridad a mí, a mis hijas, a la Embajada de Ecuador en Londres, y sirvió para espiar a Julian Assange, para espiarme a mí, a mi familia, y pasar la información a la CIA. Hay reportes en inglés, ¿no? Y al gobierno de Moreno. Y ahí dicen explícitamente, esto le estamos presentando al presidente Moreno, y creo que el enlace era Juan Sebastián Roldán. Ahora, contarle a la gente, Rafael, porque tú lo sabes, pero contarle a la gente más bien. Por ejemplo, en el sistema mundial planetario de tratados en defensa de los derechos humanos, a través de la ONU, Ecuador ha suscrito y ratificado 18 convenios en defensa de los derechos humanos. Estados Unidos apenas 5. Los estadounidenses, que hablan tanto de la defensa de las libertades y de los derechos, se reservan la ratificación de esos tratados para simplemente no someterse a lo que piden o lo que se dice en los tratados. Mira, en el caso tuyo y de Jorge, en este mismo momento le he consultado, me reservo el nombre para no comprometerlo, ¿no? Por tanto odio que hay en este momento. Significa este pronunciamiento de los gringos. Esta es una opinión de un diplomático de carrera de muy buen nivel, lo conocemos. Significa también un desconocimiento de la condición de asilado político que tanto Bélgica como México han reconocido a Rafael Correa y Jorge Glass respectivamente, lo cual supone la violación de los derechos humanos reconocidos a los asilados y refugiados, cuya condición genera obligaciones internacionales para todos los estados, de conformidad con el artículo 14.1 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. 1948. Sobre todo esto se están limpiando, sobre todo esto o a todo esto han pisado. Se llama imperialismo, porque les importa tres cantimploras lo que piense o debe pensar el resto del mundo. Tienen el mayor poder. Por un instante imagina si en mi gobierno hubiese ocurrido lo de la Embajada de México y el refugiado hubiera sido un esbirro del gobierno estadounidense. Es que le estarían quitando la visa en estos momentos, o estarían hasta invadiéndonos. Y yo estaría en la Corte Penal Internacional de La Haya. Entonces, es una doble moral realmente repugnante, se llama imperialismo. Ellos tienen una moral para afuera y otra moral para adentro. Y la moral para afuera no es la referencia a lo bueno y lo malo, sino si estás conmigo o creen, porque yo nunca he estado contra ellos, que están contra ellos, ¿no? Entonces, y cometen todos estos abusos y realmente indignan, ¿no? Porque se llenan por otro lado la boca de ser los heraldos de la libertad, de los derechos humanos, y en verdad, qué bueno que hayan firmado 5 tratados internacionales de derechos humanos, porque interamericanos hay 8 y no han firmado ninguno. Ni siquiera han ratificado el Pacto de San José, que es el fundamento del sistema interamericano de derechos humanos. Y tienen la sede de la Comisión de Derechos Humanos en Washington. Y cuando denunciamos eso es que estamos contra los derechos humanos. La financia en su mayoría Estados Unidos y países extrarregionales como Japón. Y ellos no se someten al sistema interamericano, es decir, pagan para controlar a otros. ¿Cómo podemos permitir esas aberraciones del siglo XXI? Y cuando tú le denuncias, es que Correa está contra los derechos humanos. No, son ellos los que están contra los derechos humanos. Ahora, no sé si ya concluiste, si está en imprenta, si pronto va a salir tu libro, El Enigma del Desarrollo, ¿no? Que has venido trabajando sobre ese libro, que te ha hecho leer un montón de cosas. Pero este acontecimiento, este momento, en donde claramente, por ejemplo, lo que acabas de decir, hablas de, bueno, hacen lo que les da la gana porque es el imperialismo. ¿Cambia tu visión de las incógnitas de El Enigma del Desarrollo? No. Sí abre un poco más de perspectiva, porque me doy cuenta de a lo que son capaces de llegar, involucrar a la familia, o sea, la responsabilidad ya no es solo de la víctima elegida, sino de su familia. Eso solo hacen las mafias, por el amor de Dios. Eso no pasa en ningún país civilizado. Eso es la premodernidad, la Edad Media. ¿Qué les pasa? Pero en todo caso, sí incluí ya esta parte. Porque mira, yo me cuestiono mucho, ¿no? Y trato de ser muy objetivo en el libro. El libro tiene mucho de teoría, pensamiento muy profundo
de desarrollo. Obviamente también la experiencia como presidente del Ecuador, aunque pongo ejemplos de toda parte del mundo, Argentina, Corea, Singapur, etcétera, pero también pongo un poco mi experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, el juicio por sobornos, ¿no? Y también ya incluí el comunicado del embajador. También lo incluí un poco en caliente, así que tengo que darle una segunda lectura para decidir si lo modifico el texto o lo saco incluso totalmente, porque no quiero que crean que es una publicación para reivindicarme, para promocionar mi caso, no. Lo que pasa es que es muy ilustrativo lo que ha pasado, ¿no? Cómo son capaces de todo. O sea, tenemos una sentencia contra un expresidente por influjo psíquico. Ya lleva 4 años y no pasa nada. Tenemos una placa de la infamia en el Palacio de Carondelet, también un castigo de la Edad Media, y no pasa nada. Y ahora tenemos la publicación de un embajador contra un expresidente, nombrándose árbitros del bien y del mal, ¿no? De que no somos elegibles para la visa por corruptos, y tampoco mi familia, nombrando a cada hijo mío, 3 hijos, y a mi esposa. O sea, la gente, el mundo debe conocer estas cosas, no por Rafael Correa, por la civilización, por el desarrollo, por la democracia, por los derechos humanos. Pero ¿cuánto el imperialismo es civilizatorio, Rafael? O sea, ellos pueden llevar la civilización y pueden destruirla también. Por eso son imperios. El imperio romano llevaba la paz latina, llevaba la civilización, pero también llevaba los abusos. Y eso pasa muchas veces. Bueno, con Estados Unidos creo que solamente ha sido abuso. Estados Unidos no ha sido un país colonizador, fue colonia, y lo que ha sido es un país invasor, ¿no? Hay mucha relación entre colonia e invasión, pero bueno, cuando colonizaban supuestamente no éramos estados constituidos. Estados Unidos invade estados constituidos. Entonces, pueden destruir también la civilización. Y con esta doble moral, obviamente destruyen la base de la civilización, que te insisto, son los derechos humanos, el respeto a los tratados, la responsabilidad individual de las cuestiones penales si la tuviéramos, la verdad es un puntal de la civilización y hemos perdido el amor por la verdad, la referencia, hemos perdido las referencias y sin verdad no hay democracia, no hay desarrollo, no hay nada. ¿Cómo puede? Y esto decía Jean-François, santo patrono de los liberales, sin información no hay democracia, lean al revés. Sin información no hay democracia. Y se ha destrozado la información por medio de sus medios de comunicación, por medio de actitudes como el Estados Unidos. Y sin información verás cómo tomar las adecuadas decisiones para acción colectiva. La acción colectiva es incluso acciones individuales. La acción individual y la acción colectiva son fundamentales para el desarrollo. Entonces, sin información no saldremos de su desarrollo tampoco. Sin amor por la verdad, sin buscar la verdad. Mira, Rafael, yo estoy leyendo este libro, no sé si se ve. Es Juan Carlos Monedero. No, porque está... Ya, déjame verlo bien. Es que está duplicado y me tapa. Aléjalo un poquito. Política, lo tengo por aquí, creo. Me lo mandó. Soy bastante amigo de Monedero. Ya. Política para indiferentes. Ahí Monedero, entre otras cosas. Yo te lo recomiendo. Es académico, ¿no? Monedero es un académico, ¿no? Si pudiera leer todo lo que quisiera, necesitaría unas 3 vidas. Sí, no, bueno, pero este libro también es largo, letra chiquitita, no es una novela, ¿no? Que tiene una trama, un enredo y luego un desenlace. La tienes que leer desde la primera página hasta la última, si te atrapa esa novela. Estos libros... La estructura tradicional de las novelas, ¿no? Sí, exacto, es verdad. No, que enredan todo. Pero lo que te quiero decir es que aquí Monedero lo vuelve a citar a Borón, que ya lo hemos citado, a Tilio Borón, y dice, del gobierno, ¿qué era la democracia? Gobierno del pueblo, para el pueblo. Hoy estamos viviendo un gobierno o gobiernos oligopólicos, para oligopolios y desde los oligopolios. O sea, todo se ha trastocado. Ahora está impuesto el mercado. Ya no hay otro concepto que nos anime en nuestra organización social. Yo creo que siempre ha sido así. Ahora se ha profundizado. Y eso lo hemos dicho en foros internacionales, ¿no? Y nuestras democracias son mediatizadas, mercantilizadas y neonizadas. De ONGs, ¿no? Estoy inventando la palabra. Porque nunca las democracias han rendido los frutos deseados, nuestras democracias. O sea, ¿qué es el sistema político? La forma en que se estructura y organiza el poder.
Nuestros sistemas políticos son democráticos porque supuestamente hay elecciones anticipadas en reglas preestablecidas, hay, transparentes, universales, esas elecciones con reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho, ¿no? Hay límites para el poder, etc. Republicana porque la soberanía radica en el pueblo, es la red pública, la cosa pública de todos, no somos monarquía. Y presidencialista porque el presidente es el jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero lamentablemente, la clase de poder que ha generado esa democracia ha generado estados que Zabaleta, un pensador boliviano, llamaba estados aparentes, o podemos generalizarlo como estados oligárquicos, sirvieron solo a unos pocos, no al bien común. El republicanismo se basa en el modelo de Montesquieu, ¿no? La división de poderes, que algunos creen que es inmovilización de poderes, no, es limitación mutua para evitar excesos. El poder detiene al poder, decía Montesquieu. Pero en todo caso, se olvidan que para una verdadera democracia el principal poder, la principal separación de poder es la separación entre poder público y poder privado. Y la única legitimidad de ese poder público, Montesquieu se inspiró en Locke, John Locke, ¿no? Filósofo liberal inglés. La única legitimidad de ese poder público es el bien común. Eso nunca ha tenido América Latina permanentemente, por cortos espacios sí, como nuestros 10 años. Es decir, se necesita un poder público y para el bien común, el poder de la gente y para el bien común. Hemos tenido poderes privados controlando lo público y para sus intereses y negocios, lo cual es un fraude democrático. Eso siempre ha pasado. Nunca ha funcionado nuestra democracia, ese gran desafío latinoamericano, uno de los grandes desafíos. La democracia no puede ser un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar el desarrollo, ¿no? Hay mínimos elementales, pero por ejemplo, en nuestro nivel de desarrollo, la prosperidad material es fundamental. Y para maximizar valores sociales, libertad, justicia, etcétera, se requiere prosperidad material y para eso necesitamos desarrollar. Y la democracia debe ser un instrumento de desarrollo. En todo caso, siempre ha habido esos problemas, por eso somos subdesarrollados. Pero ahora hay nuevos fenómenos y graves, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, democracia mercantilizada. O sea, mientras más grande el mercado, más demócrata eres. Y así te miden, ¿eh? Hay dos índices de calidad de la democracia que dan hasta risa. Freedom House y ¿cuál es el otro? El de The Economist. Freedom House, si bajas impuestos, eres más demócrata. Y nos califican, The Economist en inglés, y nos califican democracias híbridas, inmaduras. Cuando ellos tienen monarquía, pues cuando el rey de Inglaterra nombra 25 obispos directamente en la Cámara Alta, que era la Cámara de los Nobles, porque los comunes no podían, iban a atentar contra los nobles, ellos tenían que tener su espacio legislativo especial para limitar los excesos de la chusma, ¿no? Y se heredan tienen puestos para los nobles y los títulos nobiliarios se heredan y los puestos en el Congreso se heredan en las cámaras. Y ese es su problema, si le ha funcionado en buena hora, pero que no vengan pues a calificarnos a nosotros, que no sean tan caraduras. En todo caso, bueno, nos miden por la extensión del mercado, o sea, son democracias mercantilizadas. Mientras más mercado, más demócratas somos. Son democracias mediatizadas, un componente esencial. Hay gente que cree que democracias son elecciones. No, es mucho más que elecciones. Por ejemplo, es fundamental, o son fundamentales las reglas preestablecidas, que se llama Estado de Derecho, para que no haya abusos coyunturales de la mayoría, ¿no? No es que porque en un momento de efervescencia, frente a un crimen, voto para matar a alguien. No, eso debe estar previamente estipulado, está prohibida la pena de muerte. ¿Sí me explico? Es fundamental. Bueno, con la prensa que tenemos, sobre todo en América Latina, aunque es un problema planetario esto de la mediatización de las democracias, se ha destrozado el Estado de Derecho. Hoy tenemos Estado de opinión. Ya no importa lo que se diga en la campaña electoral, sino lo que digan estos señores en sus titulares. Ellos son los que gobiernan. Ellos son los que legislan. Ellos son los que juzgan en sus titulares. Eso no beneficia a la democracia, la destroza, entendamos. La buena prensa beneficia a la democracia. La mala prensa destroza a la democracia. Montesquieu defendió, cuando escribía el espíritu de las leyes, donde está el sistema republicano diseñado, defendió a la prensa, que nacía en ese momento. Pero estoy seguro que si Montesquieu viviera en este momento, hubiese creado un contrapoder contra ese poder mediático, que no tiene contrapoder en estos momentos. Y ha distorsionado, por no decir prostituido, nuestras democracias. Sin Estado de Derecho, sino con Estado de opinión, no hay democracia. Sin información, y en lugar de información, manipulación, no hay democracia. Y estos señores, la prensa, sobre todo la prensa latinoamericana,
en lugar de ser los guardianes de la verdad, han sido los primeros en robárnosla. Pero hay un paso adicional que están dando. Todos los políticos somos malos, todos somos igualitos. Correr a pedir disculpas. No sé qué tengo que pedir disculpas de haber trabajado día y noche por mi patria. ¿De qué tengo que pedir disculpas? De Coca-Cola Sinclair, de todas las tonterías que han dicho, 70.000 millones que nos robamos. ¿De qué tengo que pedir disculpas? No lo entiendo a todos. Ah, pero es que eres soberbio, no eres humilde, no tienes autocrítica, ¿no? Entonces nos bombardean día y noche, nos quieren meter a todos en la misma canasta, para que la gente no cree en nadie. Cuando no crees en nadie, ¿ya? Te inmovilizan. Y son los poderes fácticos, ya no el poder político legítimamente electo en las urnas, el que dirige un país. Y, por ejemplo, quieren políticos sin políticas sin políticos. La política es necesaria para el desarrollo, el bien público. Precisamente estamos en su desarrollo por la mala política. Ecuador es un ejemplo de texto. 2007-2017, un buen gobierno, ejemplo de todo lo bueno a nivel mundial. 2017-2024, malo gobierno, ejemplo de todo lo malo a nivel mundial. Extrapolen eso por 200 años y entenderán por qué hay países desarrollados y países que continuamos en el subdesarrollo. Pero en todo caso, tratan de legitimar la política, como si la política es mala. Los malos políticos es lo malo, como los malos periodistas, como los malos doctores, como los abogados, los malos jueces, etc. Y quieren una política sin políticos. Entonces, tiene que ser la sociedad civil la que dirija. O sea, el presidente entonces es representante de quién, de los marcianos. Ya no es representante de la sociedad civil. ¿Y quiénes son los representantes de la sociedad civil? Muchas veces los políticos que no ganan en las urnas y hacen estas ONG financiadas por el norte, Fundamedios y todas esas tonterías. Entonces, ese es el ONGismo, ¿no? ONGizadas, las democracias ONGizadas, porque quieren que se maneje de sus ONGs, organizaciones no gubernamentales, significa aquello, que muchas no son sin fines de lucro, sino sin fines confesables, financiadas por el norte y satanizan todo lo político. Y como dice Ernesto Samper, que es chistosísimo, ¿no? Quieren cerveza sin alcohol, cigarrillo sin nicotina, café sin cafeína y política sin políticos. Y eso es terrible para la democracia. Lo que pasa es que tú has mencionado una serie de pensadores, todos europeos. No estoy cuestionando eso. Es importante. No sé si te mencioné estados aparentes de Zabaleta. Te mencioné estados aparentes. Zabaleta es boliviano. Sí, lo mencionaste a Zabaleta. Pero lo que quiero decir es que ¿no será que nos hace falta levantar nuevos edificios teóricos con realidades nuestras? Porque estudiamos a los europeos para especificidades europeas, que cuando las trasladamos a nuestras realidades no funcionan. Mira lo que dice Zizek, y lo dice para convencernos. Es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Bravo. Entonces no hay nada que hacer. Me tengo que resignar. Es un determinismo muy europeo, muy de ellos, ¿no? No comparto mucho con el filósofo, porque el capitalismo está teniendo grandes desafíos, sobre todo con el postcapitalismo, que hay que definir si sigue siendo capitalismo o no, porque ahora estamos en una época de la sociedad informacional. El principal recurso, factor productivo, ya no es la tierra, el trabajo, sino el conocimiento. El conocimiento tiene grandes particularidades. Técnicamente es un bien rival y que debería ser de libre acceso, porque mientras más gente lo consuma, mejor, porque no se agota. Es un bien inagotable, que se acumula cuando lo intercambias. Cuando tú te doy una manzana y tú me das una, quedamos de nuevo con una manzana cada uno. Cuando tú me das una idea y yo te doy una, quedamos con 2 ideas cada uno. Entonces, trastorna todas las bases del sistema capital y del sistema del mercado, que se basa en escasez, rendimientos decrecientes y todas esas cosas. Entonces, hay grandes desafíos. El propio adelanto técnico del capitalismo podría matar al capitalismo. Hay algunos que hablan ya de que estamos en una sociedad poco capitalista que no es capitalista. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un nuevo cooperativismo, el trabajo en red, etcétera, pero sigue siendo sociedad capitalista, y es más grave, porque es un capitalismo cognitivo, ¿ya? Donde la mayor parte del valor es el conocimiento. Una medicina te puede costar 1 centavo y te lo venden a $1.000. Entonces eso provoca una acumulación. Hay muchos estudios sobre eso, ¿no? Por la patente, los derechos de propiedad intelectual, la inequidad que se genera, las injusticias, sobre todo en cuestiones relacionadas con la vida, pero no solo en eso. Un iPhone es material directo. Plástico, vidrio, hierro, alambre será $3 el costo.
y te cuesta $1.400, ¿no? Entonces, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no es el motivo de esta discusión. O sea, tratar de adivinar el futuro es el error de cualquier académico. Todo puede pasar. En todo caso, sí, eso es una mensaje en mi libro. No hay recetas, tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Y lo que nos viene del norte, sobre todo en cuestiones económicas, ¿no? Los premios Nobel actuales, Acemoglu, Robinson y Johnson, los conozco muy bien, sobre todo Acemoglu y Robinson, han inspirado mi libro. Ellos escribieron Why Nation Fell, ¿por qué fracasan los países? Y cuando yo acabé de leer ese libro, que es muy divertido, hecho sea de paso, dije, yo puedo escribir algo igual de malo, y me puse a escribir, ¿no? Y es una crítica a Acemoglu y Robinson, en gran parte, mi libro, porque lo que hacen es, no pueden despojarse de sus prejuicios ideológicos. Lo que hacen es una oda al liberalismo, ¿no? Y ponen como ejemplo a Inglaterra y a Botswana, aunque no lo creen. Bueno, en todo caso, mucho de lo que nos viene del norte, sobre todo como teoría económica, lo somos la opinión dominante. Y sin duda, en función de los intereses de los países hegemónicos, ¿ya? Y eso a nivel de todo, a nivel del modelo democrático, etc. Debemos buscar nuestras propias soluciones en función del bien común, entendiendo que hay valores sociales muchas veces contrapuestos. En un momento dado, la seguridad se puede contraponer a la libertad, como en Europa prohibieron los medios prorrusos, que es mayor atentado a la libertad de expresión, porque dice que hay el riesgo por la guerra Rusia-Ucrania. Y lo entiendo, pero que no nos vengan después a predicar otras cosas, ¿no? Entonces, hay momentos, hay muchas veces en que hay valores sociales contrapuestos y hay momentos en que eso es más crítico. Por ejemplo, en nuestra etapa de desarrollo, sin lugar a dudas, un valor fundamental es eficiencia para buscar prosperidad material. Con prosperidad material vas a tener más libertad, más justicia, más seguridad, más todo en el futuro, ¿ya? Y la democracia debe ser un instrumento para lograr esa prosperidad material, ese progreso, ese desarrollo. Y por eso debemos modificar nuestro sistema democrático, que no han funcionado. Y ahí vuelvo a lo de Montesquieu. Ese modelo tiene más de 250 años. Cuando escribió Montesquieu, ir de París a Londres te tomaba 2 semanas. Ahora te toma 2 horas por el Eurotúnel. Y el modelo es prácticamente el mismo. O sea, con lo rápido que ha cambiado la sociedad, a mí me sorprende porque no ha cambiado ese modelo. Que algunos lo malentienden. Creen que equilibrio de poderes es inmovilización mutua. Eso es lo que ha pasado en América Latina. No, es limitaciones mutuas, que no pase cierta línea roja. Pero tiene que haber un proyecto nacional para seguir adelante. Los tiempos cambian muy rápido, debemos buscar nuestras propias soluciones. Tal vez alguien que vivió hace 3.000 años, ¿ya? Cuando ya existían las carretas, si hasta el siglo XIX, principio del siglo XIX, le mostramos una carreta, claro, iba a tener innovación, etcétera, pero los principios básicos se entendían, iba a poder manejarla. Si le mostrabas un velero, claro, era un velero mucho más sofisticado que hace 3.000 años, pero iba a poder manejarlo. Pero compara, de inicio del siglo XIX ahora, pues, entre la carreta y un tren de alta velocidad. O peor aún, entre la carreta y un jet, un Boeing 787, el Dream Aircraft, ¿no? El jet de los sueños. Entonces, no va a ser ni cómo montarse, pues, eso. Entonces, los tiempos de la revolución industrial ya es otra cosa. Todo cambia vertiginosamente. Montesquieu escribió antes de la revolución industrial y tenemos el mismo modelo, que el modelo preindustrial, ¿no? El mismo modelo que planteó Montesquieu. Cuidado, porque no es que habían las repúblicas, había muchas monarquías cuando escribía Montesquieu y escribió el rechazo a aquello. Pero tenemos que plantear nuestras propias soluciones. Pero tú dices eso, eres el antidemocrático, lo que quieres atentar contra los derechos humanos, quieres ser dictador. Entonces, con ese nivel de cultura política, con ese primitivismo aupado por los medios de comunicación, qué difícil es buscar las soluciones para nuestros países. Pero tú que has vivido en Estados Unidos y has estudiado en muy buenas universidades de Estados Unidos y en Europa también, porque estudiaste en Bélgica, ¿no? Sí. Seguramente te animaba este concepto que ellos manejaban, el rule of law, ¿no? El respeto a la ley. Pero estamos viendo, en tu caso, que la ley no se respeta, que se viola lo que está escrito por tratados internacionales desde 1948. O sea, ¿en qué queda esa admiración por el rule of law? Mira, los dos cimientos en que se construyó Estados Unidos fue el amor por la verdad y el respeto a la ley, el rule of law. Lo dice Tocqueville, también el individualismo virtuoso, pero ellos decían, son libres de sus cosas individuales y esclavos de las cosas comunes, de los deberes comunes, ¿no? Pero el respeto a la ley. Pero como te decía, lastimosamente hay una doble moral. El amor por la verdad y el respeto a la ley hacia el interior. Hacia el exterior cualquier cosa.
¿no? Mira cuántas veces han invadido y respetando la ley. Mira cuántas veces han mentido, las armas de destrucción masivas en Irak, ¿no? Faltando a la verdad. Entonces, eso son los pilares, los dos pilares. Cuando Trump permite que invadan o incita para que invadan el Capitolio, tú puedes ver muchos articulistas. Se están rompiendo los pilares mismos de nuestra sociedad. El amor por la verdad, porque están mintiendo, no ha habido fraude, y el respeto a la ley, o el Estado de Derecho, la rule of law. ¿Okay? Pero eso hacia el interior. Hacia el exterior, como dicen los jóvenes, con todo respeto, siempre han importado esos tres cantimploras. Y han invadido países, han destrozado leyes, han destrozado la verdad, etc. Ese es el problema. Ese es el problema de los imperios. Tienen una moral para adentro, otra moral para afuera. Mira, yo he conversado a través de palabras sueltas con un pensador ecuatoriano, no sé si lo conozcas, David Chávez, profesor de la Universidad Central acá en Ecuador, ha publicado libros, es doctorando de la UBA. Lo conozco personalmente, pero lo ubico bastante bien y lo sigo mucho, ¿no? Sí. Él habla mucho de un concepto gramsciano, el bloque del poder, ¿no? Y el bloque en el poder es lo que nos humilla en este momento, ¿no? La suma del capital financiero, el capital o el poder mediático, el poder judicial, el poder de las Fuerzas Armadas, el de la policía. Y entonces cuando miras ese bloque en el poder al servicio del capital, ¿qué podemos hacer? ¿Lo lees a Gramsci? Sí, por supuesto, Antonio Gramsci. En todo caso, es lo que te estaba diciendo. Ganar las elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los poderes fácticos continúan. El poder económico, el poder mediático, que para mí es el principal poder. ¿Por qué? Que a todo el mundo le caen mal los banqueros. Los periodistas se presentan como tus defensores y algunos apoyan las mayores canalladas creyendo que es libertad de expresión. El poder religioso, cómo te manipulan de los púlpitos. El poder social, algunos creen que hay las élites tienen el derecho a maltratarnos, a excluirnos, etc. Poder extranjero, la injerencia de las embajadas. Entonces, todos esos son los poderes fácticos. Y gran parte del poder estatal que continúa en manos de las élites. Porque toda la institucionalidad ha sido construida en función del capital, de los intereses de las élites. No ser liberal, no ser capitalista, el siglo XXI es poco menos que estar fuera de la ley. Te puedo citar muchísimos ejemplos, Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, ¿no? O sea, si pasa algo con una compañía, te van directamente a un Estado soberano a tribunales donde todo está a su favor. Mientras que si hace algo ese Estado, un ciudadano, tiene que agotar todas las instancias nacionales para ir al sistema internacional, interamericano de Naciones Unidas. El capital, las transnacionales no tienen que ir a ninguna instancia nacional. Directamente te llevan a tribunales internacionales. Entonces, todo está construido en función de esos intereses. Entonces, tienes que enfrentar todos esos poderes fácticos, entendamos. Y por si acaso, yo mandé un tuit otra vez que me lo refutaron algunos, un post, ahora se llama X, diciendo que el desarrollo es básicamente un proceso político. No, esos son los politiqueros. Hacen un proceso técnico. Están más perdidos que Papá Noel en junio. El primer paso para el desarrollo es tener un poder político en función del bien común, ¿ya? Entonces, pero eso se soluciona con las elecciones. No, porque con las elecciones no ganas el poder, tal vez ganas un pedacito de poder, sobre todo la izquierda, no tiene más poder que el poder político, ¿no? Y de ahí tienes que ir construyendo poder popular del pueblo, no poder público, en función del bien común. Pero qué difícil es eso cuando tienes que enfrentar tantos poderes fácticos, por ejemplo, mediáticos, que te manipulan día y noche, ¿no? Rafael, han pasado 7 años, tú fuera del Ecuador, perseguido brutalmente en ese programa con los argentinos, las argentinas. Una de ellas te habló de la persecución a Perón, que tardó como 18 años, fue perseguido como 17, 18 años Perón, y tú te echaste para atrás y dijiste, ojalá que no pase lo mismo conmigo, porque entonces todavía faltarían como 11 años de persecución. Después de eso... Gracias por animarme. No me animes ¿Perdona? tanto. No me animes tanto. No me animes tanto. No busco tampoco desanimarte para nada. Sí te interpelo por lo que conocí de ti y por lo que conozco hoy, ¿no? Porque dijiste, parte del bloque en el poder, tú incluyes al poder religioso, lo que se dice desde los púlpitos. ¿Qué idea tienes hoy de la religión entonces?
Bueno, sí tengo que confesarte que cada vez soy menos creyente y más dudante. Y precisamente por todo lo que nos ha pasado. ¿Qué ha dicho la Iglesia frente a la brutal persecución contra nosotros? Yo tuve siempre la oposición de la jerarquía eclesiástica, pese a que me oponía al aborto, tenía toda la oposición de esos grupos, ¿no? Pero como son gente muy conservadora, entonces me hacían oposición. Las conferencias episcopales latinoamericanas, a diferencia del Papa, son tremendamente conservadoras y son parte del status quo. Acuérdate, Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil, era poco menos que presidente honorífico del Partido Social Cristiano. Era presidente del Comité Pro Busto, monumento de León Férez Cordero, tremendamente cuestionado por atentado a derechos humanos, divorciado, lo cual le puede pasar a cualquiera, pero no es ejemplo pues, de virtudes cristianas, católicas. Pero ahí tuve la doble moral, ¿no? Y sí, yo sé que hay sacerdotes santos, lo he conocido, Dios me ha dado la oportunidad de conocerlos, ¿no? Monseñor Lenías Proaño, don Helder Cámara, los misioneros con los que he trabajado en Zumbao, gente maravillosa. Pero es innegable que la jerarquía, a diferencia de los años 60 y 70, la jerarquía actual eclesiástica latinoamericana es tremendamente conservadora, contraria incluso a la línea del Papa Francisco. Entonces, hemos tenido, hay silencios estruendosos en todo lo que ha pasado. Por ejemplo, ¿qué dijo la academia? ¿Qué dijeron la Facultad de Derecho cuando un expresidente es condenado por influjo psíquico? ¿Qué dijo la Iglesia cuando se invade una misión diplomática extranjera y se secuestra a un asilado político y se lo tiene incomunicado en una cárcel de alta seguridad? Son injusticias que claman al cielo, son abusos tremendos y no han dicho esta boca es mía. Hay silencios estruendosos. Sí, sí, es pavoroso lo que ha pasado, pero lo viste al Papa Francisco hablando con un periodista español y la crítica que le hace al periodismo, ¿no? Al ejercicio del periodismo, ¿no? Lo que le recomienda a los periodistas. Tú hiciste tus sabatinas y en parte de las sabatinas, como Derrida, desmontabas el discurso mediático. Y llegaba el lunes y tenían que volver a montar un nuevo discurso mediático hasta que llegaba el sábado y eso se deconstruía, ¿no? Andrés Manuel López Obrador hizo las mañaneras. ¿Por qué parece que a él le funcionó y a ti no te funcionó? Pero a mí me funcionó extraordinariamente bien. Nosotros teníamos 3 veces más credibilidad que la prensa y todo sí, se desmontaba el día sábado. Pero el poder mediático es el que te ha venido destruyendo, si me permites usar esa palabra, ¿no? No quiero desanimarte, ya me dijiste, no me animes tanto en tono irónico, pero es el que más te viene golpeando, es el que más viene repitiendo las mentiras. Que López Obrador, la prensa derecha no la golpea, pero creo que a nivel mexicano hay un poco más de pluralismo en La Jornada y otros grandes medios. ¿Pero tú crees que la prensa derecha no lo golpea? Nosotros también, yo le gané con toda esa oposición 14 elecciones. Eso es lo que no me perdono. Incluso la presidencia del 2017. Lo que cambió todo el equilibrio fue la traición de Lenín Moreno. Pero ahí se balanceó todo. Porque los medios privados los puso en manos, los medios públicos los puso en manos de privados. Es decir, no había ya contrato, no había nada, había discurso único. Y yo con las redes sociales he dicho la verdad todos estos años. Y por ahí salió la otra vez este muchacho, ¿cómo se llama? Uno de los Teletubbies, sinvergüenza, Iván Granda, diciendo que he desestabilizado 3 gobiernos. O sea, con mis redes sociales he desestabilizado 3 gobiernos. En todo caso, ellos desestabilizaron todo, desequilibraron todo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que a Andrés Manuel no le ha atacado la prensa? Por supuesto que tiene esa prensa furiosa. Pero desde el poder es fácil comunicar y contrarrestar. A nosotros nos traicionaron, no tenemos el poder. Tienen todos los medios de comunicación ellos, 99%, tienen el discurso único, tienen todo el espectro político contra nosotros, estamos en una situación muy desventajosa. Pese a eso, todas las elecciones tienen terror de que les ganemos. López Obrador ha ganado, y ganó ampliamente, como yo gané en el 2013, ampliamente. En el 2017 también ganamos, pero ya no tan ampliamente, porque el candidato no era bueno. Pero en todo caso, todavía está por verse, la historia de México son 6 años, pero ellos sí tienen esa prensa tremendamente agresiva, mentirosa, etc. Para terminar esta parte, Rafael, ¿no? Espero que todavía me dejes algunos minutos porque me quedan unos temas más. Pero para terminar esta parte, para mí, el embajador de los Estados Unidos, Art Brown,
salimos de Fitzpatrick y caímos en Brown, ¿no? No quiero decir otra expresión para que no se resienta nadie, ¿no? Pero para mí este embajador inicia la campaña electoral, se precipita, se mete en temas nuestros, se entromete en temas ecuatorianos y lanza prácticamente la campaña electoral, seguramente haciendo lecturas que le vienen desde afuera, porque ellos tienen todo el aparato para hacer encuestas, para medir qué es lo que está pasando, y lanza este comunicado contra ti, contra Jorge Glass. ¿Qué esperas conforme avance la campaña? ¿Qué calculas son capaces de hacer? Ya hicieron, ya sé que me vas a responder eso, ya asesinaron a alguien de sus propias huestes. Pero ¿qué estás viendo tú son capaces de hacer si empiezan como empiezan? La campaña no se ha lanzado todavía, ciertamente, pero sí lo tenemos al embajador inaugurando la campaña. ¿Qué más son capaces de hacer? Mira, primero sobre lo del embajador, ¿no? Es inaudito, es impresentable lo que ha pasado. Están contentos porque es contra Correa. Yo jamás hubiera permitido que un embajador de donde sea hable mal de un político y se inmiscuya en política ecuatoriana, independientemente de contra quién, si eran mis adversarios. Porque es el respeto del país, la soberanía, la institucionalidad. No entienden que por dañarme a mí están dañando a su propia patria. Como en Ecomundo, ¿no? Ese examen que Rafael Correa corrupto, en cambio Noboa poco menos que un héroe. Ya tenemos la respuesta del Ministerio de Educación, dicen que no hay proselitismo político, ¿no? Ellos creen que haciéndonos daño a nosotros. Sí, nos hacen daño, pero están dañando al país, están dañando la educación, están dañando a los jóvenes. Entiendan eso. O sea, cosechan después lo que siembran y no lo entienden. Siembran viento y cosechan tempestad, y después ¿de dónde viene la tempestad? Ellos mismos la sembraron. Entonces, esto es inaudito, no se puede permitir. No es que porque es contra Correa está bien. Volvieron a ser los virreyes de nuestro país estos sinvergüenzas. Yo les conté también esa entrevista en Argentina con la radio de las madres de la Plaza de Mayo y Atilio Borón. Otra anécdota, ¿no? Que como yo detestaba estas ceremonias, siempre me han caído mal las ceremonias formales, ¿no? Me gusta lo informal. Entonces, que presentan credenciales los embajadores. Cada vez que me iba de viaje, le encargaba al vicepresidente, primero Moreno, después Jorge Glass, de que recibiera a los embajadores. Y resulta que el embajador gringo ya llevaba 2 años y yo no lo conocía. E hizo un almuerzo, me parece, con el cuerpo diplomático de Carondelet, 2 años después de haber llegado al país. Y de repente me saluda un tipo y me dice: presidente, mucho gusto, soy el embajador estadounidense. Ah, qué gusto, embajador. ¿Te imaginas el resentimiento que tiene esa gente? Porque pasaron de ser virreyes a ser un embajador más. Volvieron a ser virreyes. Y están dispuestos a todo. O sea, ¿cómo yo entiendo lo que hace este embajador Brown? Es un mensaje para mí, sobre todo. Es hipótesis, que es por el abrazo con Julian Assange la semana pasada en Estrasburgo, donde el Consejo de Europa, por abrumadora mayoría, lo declaró perseguido político, lo cual nos da totalmente la razón y vuelve a poner en el basurero de la historia a Moreno, a Valencia, el canciller de ese entonces, que permitieron que lo capturen en nuestra propia embajada, algo sin precedentes, dicho sea de paso. Al embajador de Ecuador en Londres en esa época, Jaime Marchán, estaba en la embajada del Ecuador en Londres, que fueron los que autorizaron a que entre la policía. El canciller, no hay que olvidarse de esa gente traidora a la patria. Otros dicen que es para desviar la atención frente a la caída brutal de popularidad de Noboa por los apagones, etc. Puede ser cierto, pero yo creo que sobre todo es un mensaje del imperio diciéndonos: miren, si se meten en esto, estamos dispuestos a todo. Y si llegan a ganar, prepárense para cualquier cosa, a no ser de que sean sumisos. No entienden con quién están tratando, ¿no? Pero para mí, sobre todo, es un mensaje. Esto no excluye que sea coordinado con el gobierno, porque ya ves que están de nuevo hablando de que van a pedir a Interpol de nuevo mi difusión roja y tantas tonterías, ¿no? Es fastidiar, pero sobre todo yo creo que es un mensaje de lo que son capaces de hacer si es que no nos sometemos, si no somos suficientemente sumisos. Rafael, quiero hacer una inflexión, pasarme a otro tema, ¿no? Y ahí quiero proponerte que veamos una pieza chiquitita de la ministra Inés Manzano, creo que sí, ¿no? Ese es el nombre, sí, Inés Manzano, hablando de la crisis terrible que hoy estamos viviendo. Yo reitero, hago el programa porque tengo una pequeña planta. El canal en Guayaquil también tiene una planta, esa ya es más grande, porque es más grande el canal.
Los compañeros de Guayaquil están trabajando sin aire acondicionado. O sea, se asan cuando están en el estudio, porque es un estudio sin ventanas, sin ventilación, y no se puede prender el aire acondicionado. Estamos en esas. Pero mira a la... Javier, perdóname que te interrumpa. No sé, para no agotar el tema de la visa, primero, ¿sí hablamos de la publicación de Emilio Palacio o no? No. No comentamos. No sé si has visto el escrito de Emilio Palacio, me lo enviaron, en que dice que por supuesto me busquen meter preso, que como Pablo Escobar mis hijos se van a tener que cambiar el nombre de la vergüenza, y que es cierto que eran menores de edad cuando yo fui presidente. Pero ahora que son mayores de edad, van a las mejores boutiques para comprarse la mejor ropa, gastándose la plata que nos hemos robado Jorge Glass y yo. Tú conoces a mi familia, Javier. Familia más sencilla no puede haber. Mi hija Sofía es ecologista militante y solo compra ropa de segunda mano. Mi hija Dominique le tengo que regalar cupones de ropa en Navidad para que se compre algo. Gente sencillísima. O sea, ¿en nombre de qué libertad de expresión podemos aguantar un canalla así? Yo sé que la gente sabe que es un miserable. Pero ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Cómo podemos permitir mentiras tan groseras? ¿Cómo podemos tener psicópatas así, odiadores, con unas plumas? Entonces, ¿creen que nos hacen daño a nosotros? Sí, puede ser que nos haga algo de daño, pero está haciendo sobre todo daño a la sociedad. Todo el mundo debe rechazar esas canalladas, por el amor de Dios. Emilio Palacio es un enfermo odiador que está mintiendo. Es un canalla, se está metiendo con la familia. Y eso es generar el repudio de todos. ¿Cómo controlas tu estrés, Rafael? Porque ahora que hablas de Emilio Palacio, que lo recuerdo bien, hace años también dijo que tu mujer, Anne Maler, había ido a Nueva York y a visitar a las mejores boutiques, a comprar la mejor ropa, la más cara. Es seguramente lo que ellos quieren para ellos, ¿no? Y lo imaginan en los otros y no reconocen cuando la gente puede asumir la vida con muchísimo más sencillez y humildad, ¿no? Creo que tú eras embajador en esa época, ¿no? Sí. En New York. Sí. ¿Ya? Y creo que llegaron incluso a tu departamento. Y fue a dejar a mi hija, me parece a un curso de actuación teatral, alguna cosa, ¿no? Y lo que hizo fue acompañarlo. Pero así es miserable esta gente, así es miserable. Y hay gente que aplaude esta miseria. ¿Cómo aguanto el estrés? O sea, lo que indigna es que se metan con la esposa de uno, ¿no? O sea, ¿tú crees que no das ganas de bofetear a un insecto como Emilio Palacio cuando lo veas? Entonces después tú eres el violento, tú eres incivilizado. Incivilizado es el que hace estas cosas. No, o sea, un país civilizado, este tipo no podría decir estas cosas. Estamos en la época de la barbarie. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda por hacer? O sea, entonces, si no responde el Estado institucionalmente, si no te protege la ley y tienes canalla de esta calaña. ¿Cómo controlo el estrés? O sea, esto más que estresarme me indigna, ¿no? Y bueno, yo tengo una vida dura, siempre trato de relativizar, sé que hay otras pruebas en la vida. Mira lo que le acaba de pasar a un empresario dueño de lubricadora, ¿no? Rogando que se reúnan $500,000 de dólares para salvar su vida. No se consigue ese dinero, parece que los nazis han tratado de rescatarlo y está grabado cómo lo asesinan a un padre de familia, ¿no? Entonces, yo me creo afortunado, gracias a Dios los chicos van muy bien, la familia va muy bien, eso es lo más importante. Y eso te da fuerzas para seguir luchando, ¿no? Pero obviamente es duro y no estamos en la mejor etapa de la vida, ¿no? Pero eso es lo que tampoco entienden, ¿no? Puede ser que yo tenga graves dificultades en este momento por tanta perversidad, por tanta maldad, sean momentos duros, aunque he tenido una vida dura, pero sería un miserable si viviera la vida de ellos, ¿eh? Yo no podría vivir la vida de ellos, de burgueses satisfechos en su vida tan ligera y tan banal, ¿no? Ahí sí fuera el hombre más infeliz de la tierra. En tus reflexiones teóricas también has dicho que, tomando el ejemplo de Corea del Sur, de los tigres asiáticos, que necesitaron en promedio 25 años para salir del subdesarrollo y alcanzar los niveles. Un poco más. Ecuador iba por la senda, dices tú, por esa senda. Y todo lo que hemos perdido en estos recientes 7 años, 3 gobiernos seguidos de corte neoliberal, amantes del mercado, enemigos del Estado, aunque hay que aclarar que el Estado no es uno solo, hay también distintas formas de Estado, ¿no? Pero bueno, y dices, nos hicieron retroceder, ya no me alcanza la vida si es que
volvemos a tomar el rumbo histórico adecuado, ya no me alcanza la vida para ver lo que yo quería ver. ¿Eso lo dices de verdad? ¿Eso no te entristece mucho? Por supuesto que me entristece, pero hay que seguir viviendo. O sea, cuando ya tienes un sueño que se volvió imposible, tienes que soñar en otras cosas o fracasaste en la vida. Pero uno de mis proyectos vitales era ver a mi país fuera de su desarrollo. Íbamos en esa senda. Nos faltaba mucho. Tal vez son más tiempo, 25, 30 años por lo menos. Pero además nos faltaba mayor crecimiento económico. No hay país de desarrollo tardío que se haya desarrollado sin tasa de crecimiento del ingreso per cápita del 6 al 8%, del 6% al menos. Eso significa, con una tasa de crecimiento poblacional casi el 2%, crecer un 8% anual, y en mi gobierno crecimos al 4%. Pero se estaban sentando las bases, porque para crecer tienes que aumentar productividad. Para tener productividad debe tener energía, infraestructura, talento humano. En todo eso estábamos invirtiendo. Y vendría el despegue en cuanto a crecimiento económico, porque en otras cosas habíamos avanzado muchísimo. Pero todo lo destrozó esta gente, ¿no? Todo lo destrozó y nos retrocedieron 20 años. Algo más te iba a decir y se me está escapando. Déjame ver si me acuerdo sobre desarrollo, ¿no? Que es un tema que me apasiona, dicho sea de paso. Ya te digo, era mi proyecto vital, el desarrollo. Bueno, el crecimiento económico, que mientras se necesita crecimiento económico, es indudable que se requiere crecimiento económico. Por otro lado, no a la explotación petrolera, no a las minas, no a esto. Nos ponemos una serie de restricciones y cargamos con culpas que no son nuestras. Mientras todavía se nos mueren niños por diarreíta, por patologías de la miseria, patologías del siglo XIX. Entonces, por favor, sepamos dar las prioridades. Quiero pasar al otro tema, pero se me agolpan cosas y yo mismo me bloqueo, ¿no? Porque digo, una pasión, ¿cómo se supera una pasión? Con una pasión mejor. ¿Cuál es esta nueva pasión que sería mejor que las anteriores para ti? No hay mejor que trabajar por tu patria, pero creo que se puede trabajar de varias trincheras. Y siempre he tenido esta pasión, que es escribir. Leer también. Entonces estoy escribiendo un libro que ya pude haber terminado 5 libros, si no hubiera tenido que defenderme 55 indagaciones criminales, traducciones, notarios, abogados y tanta tontería, además de responder en Twitter. Porque dicen, ¿para qué responde? Porque es la verdad, hay que luchar por la verdad. Eso no podemos dejar que prevalezca la mentira. Entonces yo te puedo decir que mi pasión en estos momentos, mi principal ocupación es escribir. Lastimosamente ya no va a ser un libro sino una enciclopedia, llevo como 700 páginas, no sé qué va a decir en mi editor, pero bueno, ya estamos en la recta final y espero terminarlo este año, entregarlo a editorial, con las correcciones, revisiones y todo eso. Probablemente estará a mitad del año próximo. Bueno, veamos lo que te decía. Pero también he publicado he preparado 3 artículos académicos. Uno ya fue publicado, los otros 2 ya están aprobados, uno en CEPAL, otro en Trimestre Económico, y saldrán en los próximos meses. Indexados, entonces. Sí, claro, de revistas indexadas, que no es fácil. Veamos a Inés Manzano, la ministra encargada de Energía, que además preside el COE, Comité de Operaciones Especiales, en medio de la crisis, una crisis terrible de inseguridad que vivimos, ¿no? Veamos esa intervención. Cuando yo digo de los gobiernos pasados, porque yo tengo que hacer una comparación y poderle mostrar al país, tenemos un plan maestro de electricidad que es desde el 2023 al 2032, que tenemos que actualizarlo. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió, sobre todo en el gobierno pasado, que es el que lo envía. Si yo hago una comparación de lo que nosotros hemos gestionado hasta el día de hoy, que son 410 megavatios en 10 meses, y yo comparo con, por ejemplo, el gobierno de Lasso, nosotros tenemos 7 veces más que en 2 años que él estuvo. Pero déjeme comparar con Correa. Correa fueron 300 megavatios que él aportó, nosotros con 410 en 10 meses. 300 megavatios aportó Correa. Correa, sí. ¿Cuánto tiempo? En 10 años. Correa hizo Coca-Cola Sinclair, 1.500, hizo el descentralizado a 400, descentralizaba... Correa también dejó paralizado Soachi y Pilatón. Correa construyó centrales por casi 3.000 megavatios. De las que están en operación. Estamos hablando de que me estás diciendo cuántos megavatios yo he hecho y gestionado en 10 meses
410. ¿Cuántos megavatios gestionó él? Real, que los pudimos utilizar en 10 años, son 300. Entonces, tú vas comparando y al final del día, nosotros lo que hemos hecho es en 10 meses 410. Pero ya entran, hay un... ¿Dónde están los 410, ministra? Bueno, hay en las repotenciaciones que tenemos. El plan de 341 tiene 100 megavatios de la turbina, no tiene más. No tienes que ver el global, tienes que ver la recuperación de las térmicas. Ajá, okay. Exactamente. Más la barcaza, que son los 100 megavatios, y de ahí van a entrar algunos en noviembre y van a entrar en diciembre. Ahí está, mira. Es terrible, ¿no? Es terrible cómo se puede mentir de esa manera. Es terrible. Mira, yo me he hecho con... En defensa de la ministra, querido Pierre, no es culpa de ella. ¿Qué hace una mujer tan improvisada, tan impreparada ahí? No sabe dónde está parada. Yo creo que no está mintiendo. Creo que se confundió. Le dijeron, Correa hizo 300 anuales y dio 300 en 10 años. Que no sabe, es evidente que no sabe de lo que está hablando. Y en verdad nosotros hicimos 400 megavatios anuales. Incorporamos más de 4.000 megavatios de potencia al sistema. Lo duplicamos, hicimos más que en toda la historia. Entonces, pero esta señora no sabe no es que está mintiendo, no sabe lo que está hablando y se confundió. Ahorita está dándose contra las paredes porque evidenció su falta de preparación, pero no es culpa de ella. ¿Qué hace una señora así, tan improvisada, tan impreparada en una cartera tan importante? Bueno, pero la respuesta, miren quién es el presidente. Más improvisado no puede ser. Pero yo quiero recuperar una parte positiva, ¿no? He debatido con los medios tradicionales, si tú quieres, ¿no? Pero aquí chapó a Milton Pérez, ¿no? Que sí la confronta. Y sí, no, es que estoy sí. De acuerdo con eso, porque el buen periodista es como el buen juez, el que siempre dicta sentencia correcta, no es el que de repente dice la verdad. Y además después se echó para atrás, pues después se hizo el loco y cambió de tema. Porque la tenía acorralada la ministra, lo estaba haciendo caer en terribles contradicciones. Pero él dijo, ¿qué estoy haciendo? Me van a botar del canal. Sí. Estoy defendiendo a Correa. Vamos a cambiar de tema. Mira, el informe de los 10 años de gobierno, aquí lo tengo, informe a la Nación. Es importante, porque uno dice, no, dijo la verdad. Si el buen periodista no es el que algunas veces dice la verdad, es como Boscán. Últimamente ha dicho la verdad, pero ¿cuántas veces mintió? ¿No? El buen periodista no es el que alguna vez dice la verdad porque se le ocurrió, porque se inspiró, lo divino. Es el que siempre dice la verdad. Y esta gente siempre miente, por excepción dice la verdad. Bueno, tienes razón, pero yo en este caso destaco a Milton Pérez porque digo, bueno, se echa para atrás, le dice, ¿cómo que 300? Pero si solo... Javier, eso demuestra el nivel al que nos han llevado. Sí. Porque no debería sorprender a nadie, es su deber como periodista. Ahora, lo más elemental lo aplaudimos, grande, pero si es lo elemental. La ministra estaba mintiendo, no sé dónde estaba parada. El periodista que tiene la información tiene que decirle, usted está hablando tontería. No, es que es parecido. Aplaudimos lo básico, lo elemental. Sí, a ese nivel nos han llevado. Estamos tan viviendo en el precario equilibrio, pero caminando en la cornisa. Lo que nos pasa hoy. Está queriendo entrarme una llamada, déjame cancelarla porque es inoportuno. Es importante, yo tengo 2 teléfonos aquí y no me entra ninguna llamada, pero bueno. El problema es ser entrevistado por importante. ¿Sabes? Lo que nos pasa hoy es que en el barrio donde yo vivo nos cortan 10 horas diarias la luz. 5 de la mañana y para mí el peor horario es desde las 7 de la noche hasta las 12. Porque tienes que vivir con velitas, comprarte una linternita y no puedes hacer nada. Realmente no puedes hacer nada. Todo está oscuro. Entonces nos cortan 10 horas. Si mañana me anuncian que el corte va a ser solo de 6 horas... salgo corriendo a agradecerles. Así nos tienen. Es un poco parecido a lo que acabas de decir. Bueno, la que tienen la trampa. Y en todo así. O sea, nos convirtieron en uno de los países más violentos del mundo. Entonces aprovechemos cualquier cosa. Aplaudimos cualquier cosa. Que vengan de nuevo las bases extranjeras, etc. Entendamos que nos crean los problemas para vendernos sus soluciones. Y que nos destrozan, ¿ya? Para luego nos cortan brazos y piernas, para luego devolvernos una piernita por ahí y ya estar agradecido y votar de nuevo por ello. Pues ya es la gente, ¿no? Ya es culpa de la gente. Por ejemplo, también el relativismo, ¿no? Han bajado 800 muertes con respecto al 2023. 2023 fue el año más violento de la historia del país.
2024 es el segundo más violento, porque pese a esas 800 muertes que están reduciendo, ¿no? Eso significa 7, 8 veces más que cuando yo dejé el gobierno. Pero así te manipulan todo y hay gente que cae en la trampa. Y estamos menos mal, es un avance, votemos por ello. Te quería decir que revisando este informe, que es el informe 2007-2017, aquí hay un apartado del sector eléctrico. Y aquí está clarito, siempre se tenía que el parque termoeléctrico, tenerlo listo, porque no siempre puedes tener el hidroeléctrico operando, porque la sequía llega todos los años. En tu gobierno, el parque termoeléctrico muchas veces pasó a ser el que mayoritariamente ofrecía la energía para las empresas, para las industrias, para las familias, para el comercio, para todo el mundo. El parque termoeléctrico era un parque fundamental. Lo descuidaron, Rafael. No le hicieron ningún mantenimiento. Si ese parque termoeléctrico hoy estuviera a pleno, no tendríamos crisis energética. Pero la gente en las calles, lo sorprendente es que te dicen, puchicas, mira los apagones. Sí, pero somos salados, no está lloviendo. Y el problema no es que llueva o no llueva. Mira, si hubiera sabido qué hacer, no tendríamos crisis energética. Si en el primer momento se intervenían las termoeléctricas que están funcionando a la cuarta parte, tenemos 2.800 megavatios instalados de potencia. Creo que están útiles solo 700 megavatios. Era obvio que había que intervenir al inicio del parque termoeléctrico. No lo hicieron. Era obvio que había que contratar barcazas con tiempo. No lo hicieron. Entonces, eso es culpa directa de Noboa. Ay, Noboa no tiene culpa de la sequía. Es culpa de los anteriores gobiernos. También es culpa del gobierno de Moreno y Lasso. Pero es culpa de Noboa. Porque se pudo evitar si sabían lo que tenían que hacer desde el primer momento. Y como farsantes dijeron que sabían y no sabían nada. Hasta abril estaban perdidos. Decían que era sabotaje. Los cortes de energía, o ya no se acuerdan. En todo caso, es increíble la mediocridad a la que nos ha llevado. Cualquiera es experto. En esto tiene una gran responsabilidad la prensa. A cualquier improvisado lo hacen pasar como experto. La otra vez escuchaba a un supuesto experto energético, José Alvear Campodónico, que decía, entre otras cosas, que el problema es que habíamos hecho las hidroeléctricas en lugares equivocados porque no escuchamos a los técnicos. Ese pobre muchacho cree que el presidente se despierta un día y dice, aquí hagamos una hidroeléctrica, por favor. Son estudios de décadas, que se estudia hidrología, se estudia geología, se estudia todo, ¿no? Entonces, y luego me pongo a revisar, a googlear, como dicen los jóvenes, ¿no? El neologismo, googlear. ¿Quién es este señor? Que lo presentan como experto eléctrico. Un economista dedicado a los seguros y libertario. Y lo presentaron como experto eléctrico. Entonces se habla cualquier tontería, eso confunde a la gente, eso destroza también la democracia. Luego otro, ¿no? Es que Coca-Cola Sinclair es una hidroeléctrica de paso, cuando debió ser un embalse. No saben lo que hablan. Hay hidroeléctricas de paso, que solo se mueve, es mover las turbinas con un flujo de agua. Y hay el embalse que te reserva energía, como Mazar, como Sopladora, ¿no? Como Paute Molino, y te guarda energía, ¿ya? ¿Cómo quieren que se haga embalse en una calle de 600 metros? Ahí lo correcto era la hidroeléctrica de paso. En una muy pequeña distancia, codo significa una curva muy pronunciada, y que baja el río. Entonces queda muy cerca la parte alta del río con la parte baja. Ahí se desvía el río y se lo manda por tubería. Es tan fuerte la caída, de más de 600 metros en muy poca distancia, que el agua llega a la velocidad de un Fórmula 1 y te mueve las turbinas, y por eso la capacidad de Coca-Cola es 1500 megavatios. Pero no saben lo que hablan. Y que la fisura, oye, haces una casa y vas a tener filtraciones. ¿Qué haces? Arreglarla. En una obra de esa magnitud es, por el contrario, raro que no haya problemas. Asentamiento, fisura, qué sé yo, resquebrajamientos, etc., ¿no? Y lo que hay que hacer es que arreglarla. La fisura tiene solución técnica, pero no se ponen de acuerdo con la empresa, entre otras cosas, para hacer politiquería y para privatizarla. Pero la fisura, o sea, quiere soldar sinohidro con otra mezcla de materiales. Me dicen mis técnicos que los que trabajan en mi gobierno que no es lo óptimo, sino poner nuevas abrazaderas. Bueno, dependiendo de la solución técnica, eso va de 25 a 60 millones de dólares. Es una obra que costó 2.500 millones. ¿Por qué no lo hacen? Por ineptos y por politiquería, para seguir hablando de fisura
y porque querían privatizarlo. Pero la gente come esos cuentos, es increíble. Y bueno, el parque termoeléctrico, pero está en nuestro informe, está en mi sabatina. O sea, está en el informe del Consejo Mundial. ¿Tú crees que nos va a poner como la quinta matriz energética más segura del planeta si no tuviéramos respaldo en termoeléctrica, si fuéramos vulnerables a un estiaje? No tiene sentido. Ellos evalúan todo. La hidroeléctrica, el parque termoeléctrico, energía alternativa. Y siempre se supo que se requería un parque termoeléctrico de respaldo. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Pero ahora esta gente no, que solo le apostamos a la hidroeléctrica. Te dicen cualquier tontería. Que la hidroeléctrica está más ubicada. Que Coca-Cola Sinclair está al lado de un volcán. O sea, Ecuador tiene 90 volcanes. ¿Dónde lo va a hacer? Ahí en el medio del mar, porque tenéis la Galápagos de volcanes, ¿no? Entonces, o en la selva. Entonces no hay caída de agua. O sea, te hablan cualquier tontería. Y la gente, por el odio o falta de criterio, algunas veces se convence, ¿no? Y cómo nos manipulan así. En todo caso, con el parque termoeléctrico, una vez más, que nadie ha negado su necesidad, que lo construimos, pusimos como 600 megavatios térmicos, que existe y no le dieron mantenimiento, lo dice el informe de Contraloría. No, escúcheme, pueblo ecuatoriano, no tendríamos crisis energética. Además, si sabían que iba a haber un estiaje fuerte, y se lo sabía, se lo dijo en el debate, se lo dijo en la campaña, tenían que contratar barcazas con tiempo y muchas más barcazas. En lugar de eso, dijeron que iban a contratar barcazas para cárceles, lo cual no existe. Barcazas para energía sí existen y lo pudieron hacer con más tiempo. El Plan Nacional de Electrificación, Rafael, y tú lo sabes, se diseña en la década de los 70. Y ahí hay que darle crédito incluso a los militares que imaginan ese Plan Nacional de Electrificación. De esa época para acá, década de los 70, Rafael, estamos en la mitad de la tercera década del siglo XXI. De ahí para acá, el único gobierno que cumplió el Plan Nacional de Electrificación fue el tuyo. Los demás, ninguno. Los demás, ninguno. Y esta es la consecuencia, hoy esta crisis es la consecuencia de ese abandono. Mira, yo he visto llorar técnicos del antiguo INESEL, destrozado por los gobiernos neoliberales, ¿te acuerdas? Instituto de Electrificación, que tanto bien hizo al país, hizo todos los planes, la mayor parte de estudios. Lo he visto llorar cuando se inauguraba Sopladora, Mazar, cuando se inauguraba Coca-Cola Sinclair, porque se hacía en realidad su sueño, gente patriota, conocedora, porque todo estuvo parado. Ahora dicen, sacan Walter Spurrier, al propio Novoa, que el problema es que no se ha permitido invertir. O sea, el problema es la Constitución del 2008. Primero, es mentira. Segundo, si ese fue el problema, porque antes del 2008 había apagones. El denominador común no es la Constitución, no son las leyes de Correa, sino los gobiernos neoliberales. Pero es obvio, jóvenes que me escuchan, digan esto, porque el nivel crítico de alguna gente es terrible. O sea, si fuera el problema de las leyes, hubiese habido solo apagones del 2008. Pues. No, resulta que antes del 2008 había apagones y después del 2008 no hubo apagones. Vuelven los gobiernos neoliberales y vuelven a existir apagones. ¿Cuál es el denominador común? Estos gobiernos neoliberales, corruptos, que no creen en el Estado. Pero síganse engañando y échenle agua al humo, ¿no? Busquen justificaciones para justificar, respaldar su odio y no para encontrar soluciones. Entonces se dice cualquier tontería, Javier, y ese es uno de los problemas que vive el país. Se ha degradado muchísimo el debate democrático y la democracia se puede medir por la calidad de la opinión pública. Y la opinión pública está por la parte de los caballos. O sea, mediocridad en el periodismo, mediocridad en las opiniones, en los editoriales. Cualquiera es analista, cualquiera es experto y se dice cualquier tontería. Plan Nacional de Electrificación. Y cuando yo digo esto, soy el arrogante prepotente porque me quiero saberlo todo y a cada rato uso tontería, estupidez, mentira. Pero si solo hablan tonterías, estupideces y mentiras, ¿qué quieres que diga? O sea, ¿qué quieres que diga? La gente tiene que saber que pusiste en marcha lo que ya estaba diseñado por otros gobiernos militares. Esto hay que decirlo. Y también... Sí, pero cuidado, que sí hicimos nuevos estudios y Coca-Cola Sinclair solo era una idea, ¿no? Creo que si sacamos los estudios de Coca-Cola, repotenciamos, la redimensionamos. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué al gobierno, ¿no? Que le hacen creer a los jóvenes, que no se acuerdan ya lo que era antes de mi gobierno, que antes éramos Suiza, que no había corrupción. Yo bajé a Ecuador el ranking de corrupción de 150 a 120 en Transparencia Internacional. Revisa. Fuimos el país de América Latina que más descendió en el ranking de corrupción, pero somos los corruptos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas de Baba, el proyecto Baba? Era un galimatías. Yo con eso podía meter preso a todo el mundo, pero no se trataba de eso, sino de solucionar los problemas. Nos pusimos a trabajar e inauguramos Baba.
San Francisco, la inició Gutiérrez, y yo lo dije, creo que en la propia inauguración y después, y esto fue un proyecto iniciado por Gutiérrez y lo estamos acabando, porque solo un mediocre quiere resaltar, surgir él desmereciendo a los demás. Si hizo algo correcto hay que decirlo. Estos tipos, todo lo hicimos mal, todo cayó del cielo, todo fue a pesar de Correa, todo fue con sobreprecio, todo fue con fisura. No hay un juicio de sobreprecio, Javier, eso también lo tienen que repetir. Nos engañaron. El informe de las Naciones Unidas y la empresa no me acuerdo el nombre. Ve el cuadro, te habla de sobrecostos, ajustes de contrato. Y estos sinvergüenzas tradujeron sobrecostos como sobreprecio. No son sinónimos. Sobreprecio es algo que cuesta más allá de su verdadero valor. Sobrecosto es que costó más de lo inicialmente previsto por imponderables, más movimiento de tierra, qué sé yo, ¿no? Y te mezclaron las dos cosas. Sobreprecio es delito, sobrecosto no. Sobrecosto tuvo el metro de Quito. ¿A quién se ha enjuiciado? ¿A quién se ha metido preso? El tranvía de Cuenca, el aeropuerto de Berlín, el Eurotúnel. Pero así nos engañan. Y todo ha sido con sobrecosto. También es para, insisto, bastante mediocridad para satisfacer sus odios, ¿no? O sea, se sienten mal con ellos mismos. ¿Por qué no votar por Correa? ¿Por qué no votar por Revolución Ciudadana si su gobierno fue tan exitoso? Porque son unos ladrones y por eso lo odio. Y por eso voto contra mis hijos, contra la seguridad, contra el empleo, contra la energía eléctrica, etcétera. Porque este es un corrupto, entonces hay que votar contra él. Y justifican su incoherencia. Justifican que estemos destrozados como país y sigan votando por sus verdugos. ¿El modelo de sustitución de importaciones también se lo copiaste a los militares? No. De hecho, fue muy mal implementado por los militares. El modelo de sustitución de importación era incompleto, pero en esencia era correcto. Ya te digo por qué era incompleto. Y fue muy mal aplicado, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Y el principal error del proceso fue mantener como 10, 12 años, tal vez más, estable el tipo de cambio, 25 sucres, $1. El sucre, la moneda de ese entonces, pasó a ser una de las 3 monedas más estables del planeta. Pero eso no es bueno, es malo, porque la inflación era mayor que el resto del mundo, perdíamos competitividad y al final era más barato importar que producir. No hubo sustitución sustitución de importaciones, sino reproducción de importaciones. Ya no importabas el televisor, sino las partes y piezas, y nos engañamos con eso, la falsa industria, y nos íbamos endeudando cada vez más porque había déficit. Con sustitución de importaciones debe tener superávit en balanza comercial, teníamos déficit, y se fueron acumulando esos déficits financiados desde el 76 con deuda externa, también impuesta por los países hegemónicos, no solo aceptada por nosotros, y reventó todo en 1982, ¿no? Entonces conocemos muy bien esos procesos y nada que ver nuestro adecuado proteccionismo, porque no hay país que se haya desarrollado sin proteger adecuadamente a su industria, empezando por Estados Unidos, creador de proteccionismo moderno con Alexander Hamilton. Entonces sabemos lo que hacemos, sabemos desarrollo y por eso y lo hicimos bien. Incentivamos de buena manera, de adecuada manera la producción nacional y la política económica, su objetivo principal es eso, no recibir los aplausos del Fondo Monetario ni los inversionistas extranjeros, sino el fomento de la producción y empleo nacionales. Y eso lo hicimos correctamente, no como la dictadura militar, porque el proceso de sustitución de importaciones, la dictadura militar, en honor a la verdad, en toda América Latina, no solo en Ecuador, fue terriblemente mal implementado. Decía que era correcto pero incompleto, porque era correcta la idea de sustituir importaciones, pero en un momento dado tienes que medir pues, la eficiencia de la industria nacional y tienes que hacer un modelo de apertura. Es lo que hizo Corea. Su modelo es industrialización orientada a las exportaciones. Daban todo el apoyo a la industria nacional, pero poco a poco fueron abriendo la economía porque la mejor prueba de su eficiencia era que pudiese competir en el mercado internacional. Eso nunca se hizo a nivel latinoamericano y con los intereses creados, con todas esas cosas, ocultaron graves ineficiencias hasta que el modelo reventó. No fue mala canción, fueron malos cantantes, atentos. Pero es que tenemos una burguesía que canta mal, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Mira, me hubiera encantado, Javier, como siempre he dicho, tener empresarios capitalistas, porque nos hubieran apoyado. Empresarios capitalistas que buscan la rentabilidad de su negocio. En nuestro gobierno se triplicaron las utilidades empresariales con respecto a la década anterior, la época neoliberal. O sea, de 2006, 2007 al 2017 se triplicaron las utilidades con respecto a 1997-2007. Pero siempre tuvimos la contra de esa clase empresarial. Porque no son empresarios capitalistas, es aristocracia disfrazada de empresario. Y su piedra angular no es la eficiencia, la rentabilidad, sino la diferenciación. Lo mismo a nivel de hogares, la diferenciación.
tú le propones a la oligarquía latinoamericana ser 3 veces más próspera, pero iguales al resto, prefieren ser 3 veces menos próspera, pero diferenciarse del resto. Porque su bienestar, la piedra angular de su felicidad es sentirse superiores. Y como a nosotros no nos podían dominar cholitos que no teníamos abolengo y que no nos puedan imponer ministros, que no los reciba para almorzar en Carondelet, entonces tenían que combatirnos por todos los medios. Me hubiera encantado tener empresarios capitalistas, porque estoy seguro que me hubiesen apoyado. Lastimosamente Ecuador y en general América Latina no tiene empresarios capitalistas, tiene aristocracia disfrazada de empresarios. Rafael, ¿es posible retomar la senda de la inversión pública? Quiero decir, cuando el Estado invierte en carreteras, en hidroeléctricas, en puertos, en aeropuertos, el Estado está creando un ciclo virtuoso, porque está generando mucho empleo. Y eso va a poner a trabajar otra vez, o va a poner a mover, o mueve la rueda de la prosperidad. ¿Es posible retomar esa senda, Rafael? Es ineludible si queremos superar su desarrollo, pero es obvio. ¿Quién te invierte en países destrozados? Solo el sector público. Y empieza el círculo virtuoso de recuperación. Sigan esperando sentados la inversión privada en un país sin energía, sin seguridad, desanimado, desmotivado. Eso es fundamental también, ¿no? El dinamismo de una sociedad. Solo puede romper ese letargo el sector público. Pero ahí es donde más se verifica la ideología. Porque, por ejemplo, la inversión pública, que es creación de activos, carreteras, hidroeléctricas, etcétera, te lo ponen como un gasto más. Cuando tú estudias, revisa los libros de texto. Cuando ves la composición del Producto Interno Bruto, enfoque gasto, gasto en consumo privado, gasto en inversión privada, gasto público, gasto en importaciones menos las exportaciones, que es el consumo externo de nuestros bienes. Pero te ponen solo como gasto government, gasto público. No te diferencia entre consumo público, que no es malo per se tampoco, consumo público es el pago a los maestros, e inversión pública, que te crea activo. Y ahí vienen las trampas ideológicas, ¿no? De la supuesta teoría impoluta económica, teoría neutral económica. No existe la neutralidad, peor en ciencias sociales. Tal vez en las ciencias exactas algo, en ciencias sociales no existe la neutralidad. Y muchas veces hay ideología disfrazada de ciencia lo que aprendemos. Y si no tienes buenos cimientos técnicos y criterios, te convence que te enseñaron economía y en verdad te enseñaron ideología. Si no, pregúntale a Milei, ¿no? Que no sabe dónde está parado en economía. Y ideología tampoco, pero habla solo de ideología. En todo caso, además te meten, había libros de texto, yo estudié esos libros de texto, el efecto crowding out, en pleno neoliberalismo. Bueno, yo estudié con el estructuralismo, todavía no era época neoliberal, pero ya había vestigio de eso, indicios, más que vestigio, indicios. Crowding out, eso significa efecto expulsión, que la inversión pública te genera exclusión de la inversión privada. Eso es más falso que billete de 2.50, por amor de Dios. Son complementarios. No es que suben las tasas de interés, encarecen los créditos, te disminuye la inversión privada. Puede haber efectos indirectos, pero el balance neto es muy positivo. Una buena inversión pública te atrae inversión privada. O energía no te atrae inversión privada. Carreteras no te trae inversión privada. Talento humano por mejores escuelas no te trae inversión privada. Talento humano por mejores universidades no te trae inversión privada. Pero es ideológico. De esta vamos a salir. Pero prácticamente por definición. Solo con acción colectiva. Inversión pública. Con poder público. ¿Por qué te digo prácticamente por definición? Porque cuando ves economías en recesión, sociedades desmotivadas, no te va a venir pues el sector privado a invertir. Tiene que romper ese letargo, ese círculo vicioso de decadencia del sector público. Y luego, con dinamismo, con crecimiento, probablemente venga inversión privada y bienvenida. Y deberá continuar la inversión pública porque se complementan, no compiten. El contraciclo de lo que ustedes hablaron muchas veces. Rafael, me estaba llamando mi compañero de Guayaquil, Jorge Aycar. Dialogaste un ratito con él al comienzo de este encuentro y yo me asusté. Creí que me estaba llamando para decirme que se le está acabando la gasolina en el generador. Por suerte no ha sido eso. Me está diciendo que tiene que mandar a una pausa publicitaria. Javier, al final hablamos de eso, ¿sí? ¿La pausa la quieres mandar ahorita o al final del programa? No, terminemos esto y ya le explico después el tema. Ok. Entonces no hago ninguna interrupción. Hoy escuché, Rafael, y con esto vamos terminando. Te agradezco mucho la paciencia. Pues chicas, van a ser como
2 horas casi, ¿no? Todavía no, falta. No, me gusta conversar contigo, Javier, porque puedo explayarme, hacer preguntas inteligentes, y ojalá no hayan seguido a alguna gente, una cantidad considerable de gente, porque creo que lo que decimos aporta, y es necesario tener información, y formación también, ¿no? La información forma, pero también la formación puede venir de información estructurada, que es el conocimiento, para estar preparados, ¿no? Por ejemplo, todos los pseudoanalistas que nos aparecen, todas las mentiras que nos dicen, la ideología que nos hacen aparecer como ciencia, las políticas económicas que nos presentan como avances civilizatorios a los humos de la opinión dominante, o cosas en beneficio del primer mundo, no de nuestros países. Entonces la gente debe conocer estas cosas. Yo te quería decir que hoy escuché a Luisa González, aquí mismo en este canal, en Ecuador en Directo, antes de este programa, y es penoso, ¿no?, lo que nos pasa también, Rafael, porque Luisa, con cuadros en mano, con información, nos contaba, inversión extranjera, ellos dijeron, somos empresarios, tenemos conexiones, y va a venir la inversión extranjera. Casi no ha llegado, es muy poquita. ¿Y sabes qué es lo que ha sostenido más o menos la economía ecuatoriana para que llegue algo a las mesas de los hogares? Otra vez las remesas, Rafael, otra vez las remesas de los migrantes. Es terrible que esta sea la boya de salvación, que otra vez las personas que salen del Ecuador arriesgándolo todo, que se van por el Darién, que mueren muchos de ellos, que no es que abandonan, que dejan familias, son las que están sosteniendo esta precaria economía ecuatoriana. Y lo menos grave, pero importante, es un círculo que se alimenta a sí mismo, porque toda esa gente, la inmensa mayoría al menos son votantes nuestros, son los pobres, los ricos no se van. Y cada vez entonces quedan menos votantes nuestros y más de ellos, ¿no? Para que no sigan ganando las elecciones. Es decir, su propia maldad los beneficia, la destrucción del país los beneficia. Pero en todo caso, lo único que ha exportado, ¿de qué se sorprende? Lo único que ha exportado el neoliberalismo ha sido seres humanos. Pasó en la época neoliberal de los 90, con la crisis 99, hasta antes de mi gobierno. Pasa nuevamente. El mayor reflejo del éxito de mi gobierno, del que me siento más orgulloso, sinceramente, es que el flujo migratorio se revirtió y la gente empezó a regresar. Hoy vuelve a salir y es una tragedia humana. Pero el país, como en el 99, que lo sostuvieron los pobres, vuelve a ser sostenido por los pobres. Mientras que los que han quebrado al país nos dan cátedra de moral, buenas costumbres, decir que el asistencialismo, que todo se regala, etc. Cuando son esos pobres, sus familiares que han tenido que emigrar, pasando todas las vicisitudes del caso, los que sostienen al país. La inversión pública, porque esta gente no cree en lo público. Yo le dejé en 15% el PIB en su pico, casi 16%. Por si acaso ya han revisado las cuentas nacionales. Esa es otra de las víctimas de los gobiernos nefastos. Están revisando todo para decir que con Lazo, como si van a engañar a la gente, la realidad de la gente, que con Lazo creció la economía. Resulta que me bajan 3 puntos la inversión pública en el año en que más tuvimos, 2013, 2014, no recuerdo. Casi el 16% al 2 y pico por ciento. Eso es imposible. Son 3.000 millones de dólares. Eso no puede ser ajuste estadístico. Alguien está engañando. Pero suben un punto el coeficiente de deuda. O sea, están destrozando las cuentas nacionales para dejar ante la historia, lavarse un poco la cara y hacernos quedar mal a nosotros, ¿no? Les anticipo eso, o no les anticipo, ya se lo he dicho, pero siguen con eso. En todo caso, han pulverizado la inversión pública, no hay inversión privada y con eso no hay crecimiento. No hay milagro económico. ¿Qué se considera milagro económico? Crecimiento del más de 6% del ingreso per cápita del ingreso poblacional. Nosotros tenemos menos del 2%, un 8%. No hay crecimiento, milagro económico, y necesitamos milagro económico, que no existen milagros, son políticas claras. Éxito económico o dinamismo económico más exactamente, ¿no? Sin inversión. Para lograr esas tasas de crecimiento, el 6%, debes invertir al menos un 25% del Producto Interno Bruto. Nosotros estaremos invirtiendo ¿cuánto en estos momentos? 8%. Están destrozando no solo el presente, sino el futuro de la patria. Y lo que nos tememos, no sé si has imaginado ese escenario nefasto, es que con esta crisis de electricidad ya también están diciendo que es producto de que no se permite la inversión privada en electricidad, que la Constitución lo prohíbe, que hay que cambiar la Constitución. Entonces, he escuchado a gente decir, por Dios, lléveme al precio que usted quiera el valor de la energía, pero deme energía. Y entonces yo me pregunto,
Si una familia pobre hoy paga una tarifa de $10 al mes, por decir algo, en energía eléctrica, ¿va a pagar 30? ¿Va a pagar 40? ¿Qué significa eso para una familia pobre? Por si acaso una precisión, ¿no? Creo que exageré con el nivel de inversión del 8%. Con Lazo se va a menos del 1% de inversión pública y la inversión privada debe estar 3-4%. Estamos hablando de 4 o 5% de inversión total. Cuando para crecer con dinamismo, el milagro económico, se requiere 25% al menos. China te invierte 40%. Todo el mundo, ¿qué éxito el chino? Bueno, tiene tasa de inversión del 40%. Nosotros tenemos 10 veces menos. Están destrozando al país. Mira, esas son otras barbaridades que se dicen, se miente todo el tiempo. Tienen sus analistas de alquiler, un Walter Spurrier, ¿no? Un tipo que se vende su conciencia. Que el mandato 15, que se impide invertir. Se impide invertir, acaba de firmar Inés Manzano, publicó en Twitter, en X ahora, la firma de una hidroeléctrica. O sea, ni para mentir sirven, no son ni elementalmente coherentes. Eso es falso. Si eso fuera verdad, ¿cómo es que antes de la Constitución del 2008 hubo apagones? Pues no había inversión. Con la Constitución neoliberal de Sangolquí, ¿ya? ¿Qué prohibición había? Ninguna. Y no hubo inversión. El problema no es la Constitución, por el contrario, la Constitución, ¿qué fruto que dio? El problema es el neoliberalismo que volvió al país. El problema es que se perdió un poder público en función del bien común y volvió el poder privado a controlar lo público en función de sus bolsillos. Que nadie se engañe. Y eso también que les haga comprender. Ay, la discusión entre políticos. Esa discusión es por ti, porque el problema básico es político. Claro, se puede discutir quién pone mejor, más rápido medicina en las perchas de los hospitales, de la farmacia, pero eso no va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es quién dirige la república. Si unos cuantos banqueros, unos cuantos aniñados, o el poder en la gente, por el bien común. Entiendan que eso es lo fundamental. No es que estamos perdiendo el tiempo y nos hacen creer, no, la pelea entre políticos, todo esto es técnico. Sí, técnicamente, ¿quién compra más rápido medicina? Hasta que se acabe nuevamente y se muera la gente. Por favor, abramos los ojos. En todo caso, son las grandes mentiras, pero mentir se ha vuelto un deporte y no pasa absolutamente nada. Jamás ha estado prohibida la inversión en el sector eléctrico, ¿no? De hecho, tuvimos inversión en el sector eléctrico, el proyecto del Topo, etcétera. Acaban de firmar inversiones con el sector eléctrico. Todo es mentira, ¿no? Es la inutilidad, la incapacidad de los 3 últimos gobiernos, como de los gobiernos anteriores a mi gobierno, cuando también hubo apagones. De la época de Sito Durán Ballén hay apagones en el país. Se acabaron en el 2010 con nosotros, no tuvimos apagones durante 10 años, vinieron 3 gobiernos nefastos, hemos vuelto a tener apagones. Rafael, a las 6:30 de Ecuador, creo que son como la 1:30 para ti, ya de la madrugada del próximo día, miércoles, juega Ecuador con Uruguay. ¿Vas a ver ese partido? No tengo acceso acá a las transmisiones de partido. Hay gente que lo sabe hacer, yo no. Ahora me dieron una caja para ver canales de Ecuador, pero no me dieron la clave, el servicio, etcétera. Entonces no puedo ver. Y en buena hora, me duele lo de la tri, obviamente, pero en buena hora que no vean los canales de Ecuador, porque son de los grandes culpables, esas cloacas con antenas, que solo botan mentiras y veneno cada día, y hay gente que almuerza comida y almuerza ese veneno, y tiene dañado el corazón, porque solo ve a Lenín Artieda y a Lenín Nostroza, a Carlos Vera. ¿Qué se espera de esa gente? Sí, pero bueno, yo sí te cuento que voy a ver a Ecuador jugar contra Uruguay. Ecuador, por supuesto que no me lo pierdo, pero estoy en Bélgica, lo veo mañana y no tengo señal. Bueno, agradecerte mucho todo este tiempo dedicado a esta conversación en Palabras Sueltas, Rafael. Gracias a ti, Javier. Un saludo pues, a la familia, un saludo a todos los oyentes, un saludo a la patria entera. Ánimo. Ecuador saldrá adelante, pero no nos engañemos, el daño es inmenso, el costo ha sido inmenso, pero en tu mano está volver a la senda de progreso, de dignidad, de soberanía. Está en tus manos. Te agradezco nuevamente, Rafael, este tiempo dedicado. Ha estado aquí con nosotros en Palabras Sueltas a través de Ecuador en directo, Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Un buen tiempo dedicado a conversar sobre muchos de los temas que hoy nos agobian, se podría decir, pero no lo presionaste, se podría decir, no tuviste, no lo punzaste, no tenía esa intención. Quería escuchar abiertamente lo que piensa Rafael Correa en la hora actual. Que sean otros u otras quien le haga ese tipo de preguntas. Ahora sí nos vamos.
También agradecerle a Jorge Aycar, compañero de Ecuador en Directo. A usted, como siempre, le agradecemos esa compañía. Pásela bien.